Bueno, ya lo había anunciado, hasta ahora nos acompaña en los estudios aquí en Guayaquil el doctor Hernán Pérez Luz para hablar del caso Sobornos 2012-2016. Gracias por estar aquí, doctor. Buenos días. Gracias, muy amable por la invitación. Bueno, entra en una fase decisiva, en una recta prácticamente pues importante y final este caso Sobornos 2012-2016 al haber concluido la presentación de alegatos de cierre en la audiencia del juicio por cohecho. Ahora está en manos del tribunal dar esa decisión. ¿Cuál podría ser ese análisis que usted hace de manera general una vez que ya ha llegado a esta etapa, este caso por corrupción? Bueno, la ministra fiscal general, la doctora Salazar, ha hecho un excelente trabajo. El país le debe un total apoyo a ella, una labor encomiable que rescata la decencia en el Ecuador. Finalmente, y eso es lo que probablemente tiene asombrados a esta mafia que nos ha gobernado, de que finalmente en el Ecuador sí hay personas decentes, sí hay funcionarios públicos que toman en serio la función pública y que no están ahí para pues aupar corrupción o fomentar la impunidad que ha sido lamentablemente la costumbre en el Ecuador, o más bien de la mayoría de fiscales y de jueces. Yo creo que el caso ha sido probado, la teoría del caso de la Fiscalía está totalmente ya consolidado. En parte lo ayudó el mismo señor Correa, que se encargó él de autoincriminarse en los últimos días. Lo mismo hizo también algunos de sus asesores, que aceptaron públicamente que en la presidencia de la República era prácticamente una cueva de ladrones. Lo aceptaron las propias personas que llevaban la contabilidad de esta estructura de criminal, digamos. Y yo creo que no hay lugar a dudas. Yo creo que ya el trabajo del tribunal va a ser menos complicado de lo que se pensaba, una vez que los propios acusados se encargaron de confirmar que en efecto ellos habían montado una estructura criminal. Ahora, entonces, ¿esto quiere decir que habrían las pruebas desde su punto de vista suficientes para sustentar ese pedido de pena máxima, que es lo que ha solicitado la fiscal general para 20 de los 21 procesados en este caso? Yo creo que sí, yo creo que la pena máxima se justifica, entre otras razones, porque quienes han estado al mando de esta banda de delincuentes han sido altos funcionarios del Estado, altos magistrados públicos, personas a las que se le depositó la confianza del país a través de procesos democráticos. La doctora Salazar ha hecho una comparación con el criminal el narcotraficante Pablo Escobar, lo ha comparado a Correa. Yo creo que la doctora Salazar se queda corta. Correa ha sido peor que Pablo Escobar. Pablo Escobar al final del día era un delincuente abiertamente confeso que se dedicaba a narcotráfico. El señor Correa era el presidente de la República, era el presidente del Ecuador, era nuestro presidente, querámoslo o no, aunque no nos gustaba a muchas personas, era quien representaba al Estado ecuatoriano. Y esta persona hoy en día se ha constatado que se dedicó a montar una banda de mafiosos, de delincuentes, para enriquecerse ellos y enriquecer a terceros. Es una vergüenza nacional lo que ha pasado y creo que el pedido de la máxima sanción se justifica. La presidencia de la República la empañó, la enlodó, la convirtió en una especie de cloaca que ha contaminado a la política ecuatoriana. El presidente de la República en cualquier parte del mundo debe ser una especie de ejemplo, de referente moral, de referente ético. Es un líder, lidera una sociedad, lidera a un país hacia rumbo. Y ahora resultó ser que defraudó la esperanza que le pusieron muchos ecuatorianos, violó, traicionó el mandato de la ética pública y ahora tenemos a un país en la que se ha normalizado la corrupción. Ahora, si bien la fiscal ha dicho que había esa estructura criminal y que por ende pues los implicados deben recibir esta pena máxima, más aún cuando se ha comprobado que actuaron por convicción y por voluntad cada uno de ellos, ¿cómo usted evalúa esta decisión de ella de dejar a uno de los implicados fuera, que es el señor Masú, y por otro lado de decir o de solicitar que a Laura Terán y a Pamela Martínez se le reduzca la pena en un 90% por la cooperación dentro de este caso? Con respecto al señor Masú no tengo mucha información, pero entiendo que la Fiscalía encontró que no se acumularon suficientes evidencias
para desestimar la situación su situación de presunción de inocencia que gozamos todos los ciudadanos. Es decir, que es un ejemplo de la manera razonable con que ha actuado la Fiscalía. Simplemente no es cuestión de acusar por acusar y de simplemente echar a todo el mundo en el mismo canasto. Yo creo que de la evidencia aparentemente procesales no ha encontrado que este joven realmente ha cometido una infracción digna de ser juzgada como un delito. En el caso de que usted me menciona de la señora Terán y la señora Martínez, es una decisión discrecional que tiene la Fiscalía en esos casos. La fiscal seguramente ha encontrado que la colaboración de ellas fue eficaz, es decir, sí sirvió para eso, y fue necesaria y fue conveniente, con lo cual la ley le permite este tipo de reducciones en cuanto a las sanciones. Ahora, más allá de pedir esta pena máxima, tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron otro tipo de reparaciones, una de esas económica. El procurador hablaba de 23 millones, la fiscal hablaba de 1.000 millones, pero el procurador decía aquí el viernes que, sumado a la cantidad por los contratos, las cifras son coincidentes. Ahora lo que nos preguntamos es, ¿cómo van a ser estos implicados para pagar ese dinero y que el Estado recupere lo que le pertenece? No sé, ese es un problema de ellos. Pero ¿usted lo ve factible? Pero tienen que, bueno, yo creo que en el caso de muchos de ellos sí va a ser factible. Yo no veo el ritmo de vida que lleva el señor Correa en Bélgica, viajando en aviones privados por todo el mundo. Yo creo que podría dedicarle parte de esos gastos a devolverle al país esta suma de indemnizaciones. Yo creo que sí, yo creo que esa es una cifra que más o menos se acomoda al daño sufrido por la sociedad ecuatoriana, por el Estado ecuatoriano, en esta red de corrupción que ellos instalaron y ahora tendrán que pagar. Yo creo que y tendrán que seguirse las acciones civiles en el evento de que estas personas no paguen esta indemnización. Ahora, algo que en algún momento se cuestionó es si dentro del caso Sobornos 2012-2016 estaban implicados todos los que debieron estar. La Fiscalía hizo ya un anuncio, la fiscal, de que comenzarán a abrirse otros procesos por enriquecimiento ilícito, lavado de activos o peculado, investigaciones en torno a este tipo de delitos. ¿Hacia dónde cree usted que apuntaría con este anuncio? ¿Qué se vendría? Yo creo que eso es natural en este tipo de casos. Estos son casos, por un lado, no tan difíciles porque es una conducta criminal que se encuentra en otros países, no es nada nuevo, estas redes de sobornos, etcétera. Lo curioso o lo único ha sido que este caso, la cúpula máxima que manejaba esto era la Presidencia de la República. Eso pocas veces se ha visto en América Latina y en el mundo. En todo caso, yo creo que la decisión de la Fiscalía de abrir otras investigaciones, de iniciar otro tipo de casos y de indagaciones con respecto a delitos que se han ido surgiendo, que se han ido detectando, es totalmente lógico, es totalmente loable, es necesario. Yo creo que aquí se han cometido obviamente otro tipo de infracciones en el camino, se han ido descubriendo. Hay personajes que han estado quizás al margen de esta primera investigación y ahora pueden ser observados con cierto escrutinio y con mayor rigor. Ahora, este caso genera cierta incertidumbre en torno al desarrollo del movimiento político que habrá en los próximos meses, ya que el próximo año iremos a las urnas. Hay esa incertidumbre de saber si el expresidente Rafael Correa podría o no candidatizarse si es que los tiempos se cumplen dentro de esta decisión judicial, de todo lo que implica, ¿no? El hecho después de tener que apelar y saber qué va a pasar en ese entorno. Quiero preguntarle sobre eso, pero dejo pendiente el tema ahí. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos para analizar. Estamos de regreso con el doctor Hernán Pérez Luz, analizando el caso Sobornos 2012-2016, y yo le decía sobre esta vinculación política que muchos se preguntan si es que la sentencia no está ejecutoriada hasta antes de octubre, septiembre, octubre, si es que podría darse el caso de que él tenga una postulación o una candidatura, ya sea a la vicepresidencia o sea a la asamblea, o ocupar un curul. A ver, en primer lugar, yo veo casi imposible que la sentencia no esté ejecutoriada para antes por el mes de mayo, junio, julio máximo. Yo no le veo posibilidad procesal de que esta sentencia se prolongue más allá de esa fecha.
entendido que los interesados van a interponer probablemente un recurso de casación más adelante. En el nivel de casación hay una sola audiencia, básicamente. Se conocerán argumentos que tienen que ver no con pruebas, sino con simplemente asuntos de derecho. Ellos van a alegar probablemente que la sentencia viola la ley, y eso lo resuelve prácticamente el tribunal en muy pocas deliberaciones, en muy poco tiempo. Así que, en primer lugar, yo veo eso. Segundo lugar, la ley no exige aquí que la sentencia esté ejecutoriada. Cuando la ley ha querido exigir que la sentencia esté ejecutoriada, lo ha dicho en otros cuerpos legales. Aquí simplemente habla que no pueden ser candidatos las personas sentenciadas. Pero hay otro problema más de fondo, yo creo. Aquí el problema es de carácter político, ético. Mire, el señor Pablo Escobar era muy popular también. Y el señor Chapo Guzmán era muy popular. Y el señor Mussolini eran populares. El señor Correa lo que tiene es que responder a la justicia. Tiene que responder a la justicia. No tiene que mezclarse su popularidad, que seguramente la tiene, con un problema de carácter penal, que él ha cometido una infracción penal por el que tiene que responder. Eso tiene que quedar muy claro. La ley no es para todos, es para blancos, para mestizos, para negros, para mujeres, para hombres, para políticos populares y para políticos impopulares, para gente de dinero y para gente pobre, para gente educada y no educados. Si entramos a estas distinciones, que el Código Penal hace excepciones cuando se trata de políticos populares y versus políticos impopulares, entramos en una inmoralidad que no creo que debería el país soportarla. Todo dependerá al final del día de lo que decida el Consejo Nacional Electoral, el que tiene que fijar las reglas. Yo no concibo que el Consejo Nacional Electoral le esté haciendo el juego para facilitarle a un delincuente como Correa, para facilitarle que sea candidato a alguna dignidad popular. La democracia, señora, no está hecha para fomentar la impunidad. La democracia es un sistema de gobierno que deberíamos fomentarlo y que exige, ante todo, ética pública. Entonces queda claro que esto, más allá de popularidad, va por un tema de justicia. Es decir, más allá de eso, si avanzan los tiempos como usted considera que podrían avanzar, él, de venir al país a presentar una candidatura, tendría que responder a la justicia en ese mismo momento. Tendría que ser detenido inmediatamente, obviamente, porque ya tiene órdenes de detención por otros delitos, y a la fecha en que él pretenda entrar a ejercer una función pública en el Ecuador, pues tendrá que también responder, porque la llamada inmunidad parlamentaria no lo va a aupar, no lo va a cubrir por delitos cometidos antes de la elección, que es el caso, probablemente que sea el caso de él. Quiero agradecerle, doctor, su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Bueno, muchas gracias. Con eso de aquí ya me estoy despidiendo. Despedimos así los desayunos, deseándoles que tengan un excelente inicio de semana. Ya vienen las noticias aquí en Teleamazonas. Que tengan un buen día también.